O sea, de abdomen agudo es la introducción y lo que estamos viendo es abdomen agudo de tipo inflamatorio. No entra abdomen agudo vivo, vascular, no entra. Solamente entonces Solo es la introducción de abdomen agudo de tipo inflamatorio que estamos viendo. Hemos visto pancreatitis aguda, hemos visto colecistitis aguda, los criterios de Young, todo eso. Vamos a ver colangitis y coledocolitiasis ahora. Entonces, esos temas no hay más. ¿Ya? Bueno, vamos a ir viendo entonces este tema que es coledocolitiasis. Bueno, ahí dice, ¿okay? ¿Qué es la coledocolitiasis? La coledocolitiasis es la presencia de cálculos biliares en la vía biliar principal. ¿Qué quiere decir? Que son estos cálculos. Gracias. Estos cálculos que se encuentran en el conducto colédoco o también llamado vía biliar principal. Ahora, esta coledocolitiasis puede ser primaria o puede ser secundaria. O sea, hay dos tipos de coledocolitiasis. Coledocolitiasis primaria y secundaria. ¿Cuál es la diferencia? Cuando se dice coledocolitiasis primaria, se dice primaria cuando estos cálculos que están en el conducto se han originado en el conducto. ¿Entienden? En cambio, la coledocolitiasis secundaria, los cálculos primeramente se han formado en la vesícula y de la vesícula han tenido que migrar hacia el conducto colédoco. Eso es secundaria. Primaria, cuando los cálculos se han formado directamente en el conducto colédoco. Bien, vamos. La epidemiología dice que se estima que hay un 16% de pacientes con coledocolitiasis y de este 16%, un 5 y 20% presentan una coledocolitiasis en las cirugías de vesícula biliar. La mayoría de los casos de coledocolitiasis es por causa secundaria, que quiere decir que los cálculos primeramente estaban en la vesícula y han tenido que migrar hacia el conducto colédoco. Dice que la coledocolitiasis primaria es la causa más común en pacientes que tienen fibrosis quística. Los adultos mayores tienen mayor riesgo de sufrir una coledocolitiasis primaria por mayor dilatación de los conductos. Bueno, vamos, sigue. Los factores de riesgo son idénticos a los factores de los pacientes que van a desarrollar coledocolitiasis. Es igual, ¿no? Les hablaba de las 4 Fs, que era pacientes de 40 años, pacientes obesos, de sexo femenino y pacientes que están en una edad reproductiva. Ahora, la edad en la coledocolitiasis hace mucho. ¿Por qué? Porque, vean, pacientes más de 70 años hay que multiplicar por 4, o sea que hay mayor prevalencia en estos pacientes. Como decía en la anterior diapositiva, que los pacientes de la tercera edad son más propensos a desarrollar una coledocolitiasis primaria. ¿Por qué? Por la dilatación del conducto colédoco. El embarazo es otro factor de riesgo, la obesidad, la diabetes mellitus, la pérdida de peso de forma rápida. Por eso les decía, las cirugías bariátricas vienen con un combo, o sea, que se debe realizar una colecistectomía. Pacientes con cirrosis hepática y pacientes que sufren hemorroides. ¿Cuál es la clínica? ¿Bien? La clínica puede ser, ¿bien? Hay pacientes que tienen síntomas y no tienen síntomas. Los pacientes que tienen síntomas, miren, la principal causa es el dolor en el hipocondrio derecho y también va a haber dolor a la palpación en esa región. Se acompaña con náuseas, vómitos, dolor es un dolor cólico, pero dice prolongado, o sea, más de las 6 horas. ¿Se acuerdan que el cólico biliar tenía dolor que cede a las 6-8 horas? En cambio, la coledocolitiasis puede presentarse más tiempo, pero es un dolor cólico. O sea, ¿por qué? Porque hay un cálculo que está obstruyendo y también hay una
espasmo, ¿no? Que sufren los conductos. El dolor dice que cede cuando el cálculo es removido, ¿no? Y el signo de Courvoisier ha sido reportado en la prueba de autonomía. O sea, a ver, vamos a algo aquí. Vamos. La coledocolitiasis secundaria, migración de estos cálculos hacia el conducto colédoco. Coledocolitiasis primaria dice que se forman directamente en el conducto colédoco. ¿Por qué? Generalmente puede ser un factor hereditario o también afecta la edad, de fibrosis quística, como decimos, ¿no? Ahora, dice un dolor más de las 6-8 horas. Imagínense que hay un cálculo aquí obstruyendo. Entonces, ¿qué quiere hacer estos conductos que sufren? Para expulsar este cálculo, entonces producen una compresión, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que este cálculo se elimine. Por eso produce un dolor cólico, ¿no? El dolor cólico es característico de toda víscera hueca, ¿no? Dolor cólico. Ahora, eso es algo muy importante. ¿Vean? El dolor cesa cuando el cálculo es removido. O sea, cuando nosotros hacemos un estudio que es la ERCP, nosotros llegamos hasta la segunda porción del duodeno y nosotros podemos remover sacar este cálculo. Por eso dice, al liberar la vía biliar, el dolor cede, el paciente va a estar más tranquilo. Ahora, hay otro síntoma, otro signo y síntoma que no está aquí, que es ¿cuál? Eso, la ictericia. La ictericia. Entonces, ¿por qué? Porque hay una obstrucción. Y al haber una obstrucción, no pasa la bilis. Es más, esta bilis produce como un reflujo, ¿no? Produce como un reflujo. Y al no pasar, ¿qué hacen estos conductos? Se van dilatando, ¿no? Entonces, la ictericia. Si ustedes se acuerdan, ¿qué tipo de ictericia había? ¿O hay? Hay 3 tipos de ictericia, ¿no ves? Ictericia prehepática, ictericia hepática y la ictericia post-hepática. ¿Se acuerdan de esas 3 ictericias? ¿O no se acuerdan? ¿No se acuerdan de esas 3 ictericias? Entonces ahí vemos, miren que está bien dilatado y aquí dibujamos nuestro campo. ¿No se acuerdan de estas ictericias? ¿No vas a mi gráfico? No. La ictericia, vamos a ver, aquí vamos a dibujar nuestro hígado, ya, chiquitito. Ictericia prehepática quiere decir antes del hígado, o sea que hay un daño antes del hígado, ¿no? Por eso es ictericia prehepática. Ictericia hepática quiere decir que hay un daño en el hígado hepático. Ictericia hepática, poshepática significa que hay un daño o hay algo que está produciendo la ictericia, pero es poshepático. O sea, poshepático ya vemos la vía biliar, los conductos. La ictericia prehepática generalmente se produce porque hay mayor destrucción de los glóbulos rojos, ¿no? Destrucción de los glóbulos rojos, liberación de la hemoglobina, esa hemoglobina se convierte en bilirrubina indirecta. Entonces, que el hígado no puede metabolizar semejante cantidad de bilirrubina, entonces hay ictericia. Pero es una ictericia prehepática por alteración de la bilirrubina no conjugada. En cambio, en la ictericia hepática, como hay destrucción de los hepatocitos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué enfermedades puede haber destrucción de los hepatocitos? Cirrosis, ¿no? Una hepatitis, entonces no puede metabolizar tampoco la bilirrubina que se ha liberado por la destrucción de los eritrocitos, liberación de la hemoglobina, el grupo E. Entonces, hay
elevación de las dos bilirrubina, bilirrubina conjugada y no conjugada, ¿no? Pero en este caso hay producción de bilirrubina, está filtrando bien, ¿no? Está convirtiendo bien la bilirrubina no conjugada, pero ¿cuál es el problema? Hay una obstrucción, no está botando la bilirrubina. Entonces aquí hay, ¿qué bilirrubina se eleva? La directa, ¿no? Entonces, la ictericia, ¿cómo va a ser? La ictericia va a haber aumento de la bilirrubina total, pero ¿a qué predominio? ¿Cuál más va a estar elevado? La bilirrubina directa, ¿no? Entonces, o sea, puede haber una bilirrubina, digamos, de 10, la bilirrubina indirecta puede estar 2 y la bilirrubina directa 8. Por eso dice, hay aumento de la bilirrubina a predominio directo, así van a escuchar en el hospital. O está elevada la bilirrubina directa. ¿Por qué? Entonces ustedes automáticamente piensan por una obstrucción, es la causa. Igual, por la pancreatitis puede estar haciendo. Sí, ¿por qué? Porque aquí está, ¿no ven? Entonces, ¿qué ha sido? Porque no hay daño aquí. Antes del hígado no pasa nada. Y en el hígado tampoco. ¿Dónde está? Entonces, la pancreatitis igual hay elevación de los bilirrubinas, ¿no? ¿Se entiende, no? Bueno, esto ya no lleva a avanzar en caso, ¿no? Por eso, a esto quería llegar. Miren, entonces, conociendo nosotros eso, esa lógica que probablemente entonces vean, miren. Ahora, esta bilirrubina que está aquí, que produce como un reflujo, ¿será que de algún modo va a dañar de algún modo va a llegar a dañar el hígado? ¿Por qué? Por el reflujo. O sea, ustedes cuando tienen acidez y hay reflujo, van a sufrir también problemas en la faringe, en la garganta, ¿no? Lo mismo, aquí por el reflujo va a producir un daño de los hepatocitos, pero no es un daño como la cirrosis o como la hepatitis, produce un pequeño daño. Por eso dice ALT y AST elevadas, hay un poco de daño, ¿no? Pero dice, miren, tempranamente y temporalmente, o sea, si se libera esto, el hígado realmente empieza a su función normal. Hay un patrón colestásico. ¿Qué quiere decir un patrón colestásico? Como si esta bilis estuviera atrapada, estancada, no fluye. Por eso dice patrón colestásico. ¿Cuál es el patrón colestásico? Bilirrubina elevada. Bilirrubina elevada. Predominio directo. Por eso les decía, predominio directo. La fosfatasa alcalina, esa fosfatasa alcalina se libera por las células del epitelio de los conductos. Entonces como hay los conductos, hay destrucción y elevación. Y la GGT, esta enzima nos ayuda bastante cuando hay un patrón colestásico. Si ustedes piden GGT y ven que está elevada, automáticamente ustedes dicen, es un patrón colestásico. Entonces, ¿cuál es el patrón colestásico? Puede ser por una causa obstructiva. Muy bien. Ahora, esta coledocolitiasis, ¿qué complicaciones puede desencadenar? Una colangitis o llegar a una pancreatitis. Esas son las complicaciones. Muy bien. La colangitis, entonces puede tener la triada de Charcot y la pentada de Reynolds. ¿Alguien se acuerda de la triada de Charcot? Fácil, ¿no? Ictericia, fiebre y dolor en hipocondrio derecho, ¿no? Y pentadas de Reynolds, fiebre, ictericia, dolor y alteración de la conciencia, alteración del sensorio, ¿no? Bueno, vamos. Leamos, sigue, dice, mire, la coledocolitiasis es una de las complicaciones de la coleritiasis. O sea, estos cálculos han tenido que migrar para producir una coledocolitiasis. Bueno, dice,
así que el paso inicial para confirmar el diagnóstico es confirmar el diagnóstico de colelitiasis. O sea, si ustedes ven por ecografía un cálculo en el conducto coledoso, también tienen que sospechar que ese cálculo ha venido de la vesícula, entonces tienen que hacer el diagnóstico, ¿no? ¿Por qué? Porque los pacientes vienen con dolor, náuseas y vómitos, ¿no? La mayoría de los pacientes vienen con dolor abdominal, náuseas y vómitos. Ya les tienen que preguntar dónde es el dolor. Entonces, ya por la localización de cada estructura, entonces ustedes ya se ubicarán si es dolor en hipocondrio derecho, entonces pensarán en patología biliar. Cuando digo patología biliar, puede ser una colelitiasis, una coledocolitiasis, una colecistitis, un cólico biliar, una pancreatitis o una coledocolitis. Eso es patología biliar, todo de los conductos biliares. Ahora, si ven este lado, puede ser un síndrome ulceropéptico, o de este lado de fosiliaca derecha, patología de apendicitis aguda. Y en las mujeres, patología ginecológica, ¿no? En este lado, diverticulitis, ¿no? Y patología ginecológica, ¿no? Ahora, ¿cómo llegamos al diagnóstico de colelitiasis? Por medio de la ecografía, por eso dice ultrasonido, ¿no? Entonces, en el ultrasonido, ¿no? Ahí dice, es el primero en ser utilizado, tiene una sensibilidad de 13 al 55% en coledocolitiasis, ¿no? Y debe ser realizado longitudinal y transversal al ducto, o sea, conducto, ¿no? Evidencias del cálculo, imágenes ecogénicas, sombra acústica posterior. Ahora, dice de la vía biliar, miren, la vía biliar dilatada. ¿Cuánto medirá el conducto colédoco? El conducto colédoco mide menos de 7 milímetros, o sea, hasta 7, o sea, es delgado, no mide ni un centímetro, ni un centímetro, menos de 7, ¿no? Pero ¿qué dice aquí? Miren, de 7 milímetros más 1 milímetro por década arriba de los 60 años. O sea, a partir de los 60 hay que sumarle más 1, hasta los 80 más 2, 90 más 3. Se dice en la literatura, dice, pacientes mayores de 60 años, el colédoco de 1 centímetro es normal, ¿no? Es normal, pero ¿por qué? Aquí, ¿qué tenemos nosotros en la desembocadura del colédoco? El esfínter, ¿no ven? El esfínter, ¿qué es lo que hace el esfínter? Regula, ¿no? Es un esfínter, ¿no? Entonces, este esfínter va a regular lo que es el flujo de bilis, regula lo que es el flujo de bilis. Entonces, con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, este esfínter produce como espasmos, no deja que fluya la bilis. Por eso, a medida que pasa el tiempo, este conducto se empieza a dilatar. Por eso, en las personas mayores, más de 60 años, es dilatado hasta 1 centímetro. Hasta 1 centímetro, ¿no? Y es normal. Pero en menos de 60 años es menos de 7 milímetros. Si ustedes ahorita hacen, digamos, una ecografía, le haremos a nuestro compañero, le hacemos una ecografía, y su colédoco está en 9 milímetros, ¿por qué está en 9 milímetros? Debe haber algo que está obstruyendo, ¿no? Si mide 10, si mide 15 milímetros, o sea, 1.5 centímetros, igual aquí hay que ponerse la lámpara. Porque no, tampoco puede ser un cálculo, sino puede ser un tumor o puede ser que el páncreas, ¿no? Esté abrazando y produciendo una compresión, etc., ¿no? Ahora dice, miren, pacientes, dice, postcolecectomizados, el colédoco puede medir más de 10 milímetros, o sea, puede medir más de 10 milímetros, o sea, se dilata. ¿Por qué? Porque ya no hay la vesícula era un reservorio de bilis. Como no hay la vesícula, entonces los conductos empiezan a dilatarse, ¿no? ¿Se entiende, no? Bueno, ahora, ¿cómo también llegamos al diagnóstico? Imagenológicamente, vamos a llegar por medio de dos estudios. Uno, que es la colangioresonancia magnética, ¿no? Pacientes que sospechan una coledocolitiasis,
se pide una colangioresonancia, ¿no? Esta colangioresonancia dice que es reemplazada a la LSP como gold estándar. ¿Por qué? Porque no produce radiación. O sea, no es como una radiografía que te produce radiación, ¿no? Porque tiene ventajas, sí, dice sí, no se utiliza contraste y ya se ha realizado el diagnóstico por ecografía o tomografía, no hay necesidad de realizar una colangioresonancia, sino realizar una LSP. Ahorita les voy a explicar eso. Es así como se ve la colangioresonancia. Miren, la vesícula biliar alargada y ahí ven sus cálculos, ¿ves? Sus negritos, sus cálculos, y vemos que desemboca en esta parte. Este es el duodeno, y vean, casi en la parte distal del duodeno, que igual estamos viendo un cálculo, ¿no? Un cálculo. Eso es por resonancia magnética, ¿no? Vemos a este lado, igual, vean, el cálculo y lo que nos pinta la vida. La resonancia magnética nos ayuda bastante, o la colangioresonancia nos ayuda bastante. ¿Por qué? Porque todo lo que está con bilis nos da el contraste de color blanco. Todo lo que está con bilis. Por eso, vean, miren, si aquí está el duodeno es porque la bilis ha habido como un reflujo, ¿no? Ahora, lo malo que es la colangioresonancia solo nos dice hay un cálculo en el colédoco, nada más. Nos sirve solo para hacer el diagnóstico, pero no para el tratamiento. Por eso, para el tratamiento nosotros tenemos que pedir este estudio, que es la ERCP. ¿Por qué? Porque la ERCP, es pregunta de examen, nos sirve como